no te comas un animal que se ahogó en su propia sangre, deséchalo. Y de sangre, qué sabrosa la moronga, ¿verdad? Pues está prohibido por Dios. Aquí dice, estas 4 cosas, dice el tema. Esta es parte de la iglesia. Bueno, estoy demostrando con las escrituras que el testimonio que valió ahí fue el de Jacobo y no el de solo Pedro. Es piedra viva. También cada uno de nosotros puede serlo. Piedra viva. Dice, para ser como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el ministerio que cada hijo de Dios en el mundo tiene? Ofrecer un sacrificio a Dios. No un sacrificio de caminar de rodillas, no. Ofrecerle obediencia, ofrenda, alabanza, servicio a Dios. Para eso somos ese real sacerdocio, nación santa. Tenemos este ministerio, aquellos que son de Jesús. 6. Por lo cual contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. Y el que creyere en él, en esa piedra, quien es Jesucristo, dice, no será avergonzado. Y Dios no me va a avergonzar en esta noche a mí, porque estoy declarando que Jesucristo es la piedra, la roca donde Él edifica su iglesia, a través de lo que el apóstol Pedro está diciendo. Pedro dice, tú Jesús eres la roca. Y no solamente Pedro, no solamente Pedro. Y sigue diciendo, para vosotros pues los que creéis en Jesús, en el evangelio, dice, Él es precioso, Él es hermoso, pero para los que no creen, no se han arrepentido de su pecado, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Jesucristo es piedra de tropiezo para todo aquel que lo rechaza, que no se arrepiente y que no cree en Él de todo corazón. Jesús es tropiezo porque tropiezas con la palabra si no te arrepientes, porque es muy fácil decir, Jesús dice el apóstol Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Entonces, yo estoy hablando conforme el Espíritu de Dios me da a entender. Entonces, ¿quién es la roca? ¿Quién lo dice? Pedro es la roca. No soy yo donde se fundamenta la iglesia, dice Pedro. Es Jesucristo. Pero también, 1 Corintios 10:4, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:4, hablando acerca del pueblo de Israel. Y cuando este era dirigido por Dios, dice el apóstol Pablo, que el pueblo judío, los judíos bebían de la roca espiritual, la cual los guiaba, la cual era Cristo. ¿Quién era la roca? Cristo. Cristo la roca. Ellos bebían de Jesús. Entonces Jesús es la roca, es la piedra. Pero miren, hay más escrituras. Hay más escrituras. Ok, correcto, muy bien. Sí, ok. Perdón. Efesios. La carta de los Efesios. Una disculpa porque no puedo estar moviendo rápido la Biblia. Dice así. Ok. No voy a gritar, pues. Ok, usted me puede ayudar, correcto. Ok, le doy el pasaje. Sí, léame Isaías 28:16. Sí, gloria a Dios.
Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Hablando los profetas. Yo dije al principio, no solamente Pedro habló de Jesús como la roca donde se edifica su iglesia. Lo hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Y ahí habla lo mismo acerca de Jesús, la piedra, la roca donde se edifica su iglesia. Efesios 2:20 al 22. Aquí lo tengo. Ok. Efesios 2:20 al 22. Gloria a Dios. Denle un gloria a Dios. Ok. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento? ¿Quién es el fundamento? Un fundamento es aquel que sostiene el edificio. Este edificio está sostenido por un fundamento. ¿Quién dice los apóstoles que es Jesús? Jesús es el fundamento donde se edifica la iglesia. Y todos estamos edificando y debemos edificar en ese fundamento para hacer ¿qué? Un templo santo al Señor. Ese es el objetivo principal, ser un templo santo al Señor. Entonces, todos están de acuerdo, los apóstoles, los profetas. Sí, Efesios 2:20, 1 Corintios 3:10. Escuchen lo que dice. Dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. El apóstol Pablo hablando. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Pedro. ¿Quién puso el fundamento? ¿Quién puso el fundamento? Pablo. San Pablo también juntamente con los demás apóstoles. La obra no es de un solo hombre, no fue de un solo hombre, la obra es de todos los siervos apóstoles de Jesús. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿El fundamento cuál? Que hablaron los profetas. El fundamento es Cristo. Y otro edifica encima. Hay siervos en todo el mundo que van a edificar encima de ese fundamento. Van a edificar ¿qué? La iglesia por Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Otros van a edificar. Los apóstoles llamaron, establecieron ancianos en el Nuevo Testamento. Anciano es sinónimo de obispo, pastor. Son sinónimos. Y establecieron obispos, pastores, ancianos en cada iglesia que ellos formaban por el Espíritu Santo. En los 4 viajes del apóstol Pablo misioneros establecían ancianos, pastores. Muy bien. ¿Y qué más dice? 1 Corintios 3:10. Otro edifica encima. Otro, no solo Pedro. Otro, si tú estás arrepentido de todo corazón, le predicas a alguien el evangelio de Jesucristo y éste se arrepiente y ves fruto en su vida y este hombre, mujer cambia, entonces tú estás edificando y no eres ningún apóstol, no eres ningún ministro, simplemente eres un hombre, siervo, sierva de Dios, que estás escuchando la voz del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Y no es trabajo de un solo hombre, es trabajo de todos los que tienen un
corazón arrepentido. Versículo 11. Otro edifica encima. Cada uno mire cómo sobreedifica. Miren cómo se enseñan las escrituras. Miren cómo estamos siendo enseñados. Miren cómo nos enseñan. Seamos como los hombres de Berea, que ellos estudiaban la Biblia para ver si era cierto lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Miren cómo se edifica. Si alguno mire cómo edifica encima, cuidado con la enseñanza. Porque 11. Porque nadie, esto es absoluto, la verdad es absoluta, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Él es el fundamento que sostiene su iglesia, el fundamento donde se construye la iglesia de Jesucristo. Y no Pedro. Pedro es una roca pequeña. Pedro, juntamente con ustedes y conmigo y los demás apóstoles, somos los que construimos el edificio santo al Señor, porque somos un cuerpo en Cristo, morada de Dios en el Espíritu. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si el templo del Espíritu Santo nosotros lo destruimos con el pecado, Dios nos destruirá a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Ponga la lupa. Ponga la lupa. Amén. ¿Cómo deben ser las características de la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia? Si tú eres la iglesia de Cristo, si yo soy la iglesia de Cristo, ¿cómo debo de ser? Efesios 5:27, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, nada de contaminación de este mundo. Si queremos agradar a Dios, entonces si digo ser la iglesia de Jesucristo y mi vida no concuerda, mi vida no concuerda con la palabra de Dios y mis hechos dicen otra cosa, entonces me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en mí. Dice el apóstol Santiago 1:26. No lo digo yo, lo dice el apóstol. Dice: si alguno entre vosotros, sea quien sea, se cree religioso y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Y aunque te digan que eres la iglesia universal, si no tienes un freno en tu lengua, si bendices y maldices, dice el apóstol Santiago, no yo, su religión es vana, es falsa. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es la ayuda mutua, el socorro, el auxilio. Pero también lo más importante, termina el versículo diciendo: apartarse de la corrupción de este mundo, apartarse de todo lo malo. Pero ¿cómo nos gusta lo malo? Lo malo nos gusta. Pues mira, hermano, si no estás caminando conforme a este libro, la palabra de Dios, entonces te estás engañando. La palabra de Dios habita en vuestros corazones, dice la Biblia. Un verdadero encuentro con Jesucristo trae un cambio de vida. Vida nueva. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora bien, Jesucristo dice: el hombre es culpable de juicio por cada palabra grosera que salga de su boca. El hombre es culpable de juicio eterno por cada palabra grosera que salga de su boca.
Se me salió, dicen algunos, y cristianos también, se me salió. Pues por cada palabra ociosa, dice Jesús, de ella darán cuenta los hombres en el día del juicio. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. Tus palabras deben ser de bendición y no de maldición. No te condenes a ti mismo, porque Jesús dijo, porque por tus palabras serás condenado. En la iglesia cristiana primitiva, en la iglesia de Jesús, la iglesia que comenzó con 120, dice la escritura en Gálatas 2:9, Pedro o Cefas, Santiago y Juan eran las columnas de la iglesia, y no solamente Pedro. Léanlo. Pedro, Jacobo y Juan eran las columnas de la iglesia en Jerusalén. Y también, escuchen, no había un gobierno supremo en el Nuevo Testamento. Había obispos, maestros, sacerdotes, pastores, evangelistas. Y la iglesia se gobernaba de una manera interior por los obispos, apóstoles, maestros, ancianos, que es el mismo término. Se respetaban mutuamente. Para eso eran los viajes misioneros del apóstol Pablo. No solamente Pedro visitaba, también Pablo y Bernabé llegaban a visitar las iglesias que habían fundado para fortalecer la fe de los cristianos. Otra cosa, el cura Toro habla de esto en el concilio de Jerusalén. Se reunió la iglesia, toda la iglesia, los apóstoles, los ancianos de la iglesia, para establecer la verdad acerca de una doctrina falsa que estaba entrando dentro de la iglesia gentil, los cristianos de Antioquía. Y les voy a demostrar con la Biblia que el consejo que recibieron todos los hermanos que estaban reunidos en el concilio de Jerusalén, todos los apóstoles, ancianos y la iglesia en general, les voy a mostrar con la Biblia que el consejo sabio que trajo solución al problema de herejía que entraba en esos días, vino de parte de Jacobo. ¿Qué les parece? ¿Lo creen? Vamos a verlo. Escuchen Hechos 15. Miren bien, a la palabra nos vamos. Dice la profeta Jeremías: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice así, Hechos 15 y versículo 5. Pongan atención. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ¿sí discutieron, verdad? Pedro se levantó. Oh, escuchen a Pedro, escuchen, habla Pedro. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, voy a leer en un lenguaje popular. Ustedes saben, como yo hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Tome nota, ¿por qué tientan a Dios?
tentar a Dios con una doctrina herética es malísimo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos y de igual modo que ellos. Hasta ahí el discurso de Pedro. Ahora bien, escuchen. Entonces toda la multitud cayó. Toda la multitud cayó. No por lo que Pedro dijo, sino para escuchar a Pablo y a Bernabé lo que iba a decir. Escuchen, así es como se estudia la palabra y se discierne. No solamente una partecita, no, lee todo el contexto. Un texto, como dice el dicho, un texto sin, es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Escuchen otra vez. Y cuando ellos callaron, o sea que tenían su turno, ¿verdad? Como el turno que tenemos nosotros. Todos tuvieron su turno. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, escúchenme, dice Jacobo, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Porque de esto voy a leer el versículo 19, hablando Jacobo. Por lo cual yo juzgo. ¿Quién juzga? ¿Pedro? ¿Quién juzga? Jacobo. ¿Quién juzga? Jacobo. La lupa, por favor. Jacobo. Por lo cual yo juzgo, porque estaba hablando Jacobo. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Versículo 20, dice Jacobo: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de la contaminación de los ídolos y de fornicación. Qué lindo es el pecado, ¿verdad? Fornicación espiritual y carnal. Fornicación espiritual es toser las escrituras y enseñar otra doctrina falsa. Fornicación carnal es meterse antes del matrimonio con alguien. Y de ahogado, no te comas un animal que se ahogó en su propia sangre, deséchalo. Y de sangre, qué sabrosa la moronga, ¿verdad? Pues está prohibido por Dios. Aquí dice, estas 4 cosas, dice el tema. Esta es parte de la iglesia. Bueno, estoy demostrando con las escrituras que el testimonio que valió ahí fue el de Jacobo y no el de Pedro. Escuchen bien lo que dice, termino diciendo esto. Dice así, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, a Pedro y a todos los demás, y los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones, y enviándolos a Antioquía con Pablo y Bernabé, Judas, llevaron las cartas y las letras y dijeron, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas que son necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las demás cosas, si las guardan, bien hacemos. Pero este testimonio, fue dicho por la verdad a cual todos llegaron, fue al testimonio de Jacobo y no el de Pedro. Ahora bien, les voy a decir otra cosa. Pedro funcionó muy bien y gracias a Dios. Gracias, pastor. Pues yo estoy por representación de la Iglesia Católica. Tengo que responderle al querido hermano Samuel. Manuel.
Mi hermano Manuel, hay varias cosas donde usted está o poco o muy confundido, y se la voy a aclarar. En la Iglesia Católica nunca hemos dicho que Cristo no es la roca. Nunca. Nunca hemos dicho que la Iglesia Católica niegue que Cristo es la roca. Y Él hace creer que nosotros negamos que Cristo es la roca. Nosotros sabemos que Cristo es la roca, la piedra angular. Él mismo citó varias citas. Cuando nosotros decimos que Pedro es la piedra donde Cristo fundó la iglesia, no estamos diciendo que Pedro le quita el puesto a Cristo. No, señor. Eso no. Estamos diciendo que Pedro es piedra y Cristo también es piedra. Y el mismo Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, lo dice. Cristo es piedra y usted y yo somos piedra y Pedro es piedra. El mismo San Pedro dijo, solamente que voy a mostrar que él no ama la verdad. Agarra el texto y lo lee y hace creer cosas que no son. Comprobar, Cristo es piedra, sí. Pedro es piedra, sí. Usted es piedra, sí. Ahora vamos a ubicarlas. Vamos a ubicarlas. A ver, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándose a él, piedra viva. Cristo, piedra viva. 1. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Doña Lupa. Vosotros también, como piedras vivas. Otra vez. Vosotros también, como piedras vivas. Solamente Cristo es piedra. No, otra vez. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Qué dice de Cristo? Versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva. ¿Cuál es la piedra viva? ¿O Cristo o nosotros? A ver. Otra vez. Acercándonos a él, piedra viva. Cristo es piedra viva. Siga, a ver si nosotros no somos piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. Vamos a ver si somos piedra viva también. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Somos piedras vivas? Lo dice Pedro. El problema es que él no sabe ubicar a Cristo y a Pedro. Entonces dice, es que si decimos que Pedro es piedra, le quitamos el puesto a Cristo. Error. Y luego dice, y aquí dice San Pedro, que los católicos desecharon la piedra viva, que es Cristo la piedra. Y entonces desecharon los constructores la piedra. Ciertamente, pero lo vamos a leer y aquí está Doña Lupa. ¿Quiénes son los que han desechado a Cristo como piedra viva? ¿Los católicos porque tenemos a Pedro como piedra donde Cristo fundó la iglesia? ¿O los protestantes que no le creen a la palabra de Dios que dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no la podrán vencer, a ti Pedro te doy la llave del reino, lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado? ¿Quiénes son los que desechan la piedra? Vamos a ver, Doña Lupa. Siga, Luis. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Del ángulo, subrayen, del ángulo. Pedro dice, ya ubicó a Cristo. ¿Dónde lo ubicó? En el ángulo. En la construcción estaban las bases y después había la piedra del ángulo que sostenía todo el edificio. Ese es Cristo. Nadie lo va a reemplazar, nadie. Él es la piedra del ángulo. Siga. Piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis. Para los que creen. Vamos a ver, ¿quiénes son los que creen? Los que digan, creo en Jesús, Jesús es el Señor, aleluya, gloria al Señor. O los que le hacen caso a su palabra.
Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer, a ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Vamos a ver. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Ahí es donde ellos dicen, la desecharon los católicos porque metieron a Pedro. Vamos a ver si es eso. Eso es lo que ellos dicen, pero vamos a poner doña lupa. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Del ángulo. Pedro no es la cabeza del ángulo, eso no lo hemos dicho nosotros. Siga. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ajá, ahí viene, ahí viene. Porque tropiezan en... Lupita, Manuel, oiga, aquí está su error. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Cuándo tropiezan en la piedra? Cuando son desobedientes a la palabra, que Cristo dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti, Pedro, yo te doy las llaves del reino de los cielos. Ellos dicen no. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Ellos dicen no. Están desechando la piedra del ángulo que es Cristo al no creer en su palabra. Están desechando cuando Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, háganlo. Y ellos dicen, no lo hacemos, ni es el cuerpo de Cristo, es un símbolo. Tropiezan con la piedra al no creer en la palabra. Jesús dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Tropiezan con la piedra al no creer en la palabra. No se me salga del contexto. El mismo Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 20 que él dio, lo vamos a leer. Cristo es la piedra. ¿Cuál piedra? Y Pedro es piedra. ¿Cuál piedra? Y usted y yo somos piedritas, piedras. ¿Cuál piedra? Efesios 2. 20. Edifíquense sobre el fundamento. Fundamento. De los apóstoles. Aquí está. Cristo es el ángulo. La piedra del ángulo, la que sostiene toda la edificación. Los apóstoles son el fundamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Vamos a ver dónde está Cristo. De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Ahí está su error. Ahí está su error. Si lo quiere ver, aquí está Lupita. Ahí está, póngala. No le quita el puesto. Los apóstoles son piedra, base. Y no le quitan el puesto a Cristo. Cristo es la piedra del ángulo. No confunda. Por eso Isaías 28, 16 que usted leyó, también dice, Cristo es la piedra del ángulo. Y cuando él leyó a primera de Corintios 10, que Cristo es la roca, nosotros no lo negamos. Cristo es la roca, y que allá bebían de la roca, y la roca era Cristo. Sí, ¿cuál roca? La del ángulo. Tan fácil, pero con la lupa. Si no ponemos la lupa, caen en el error como el hermano. Ahora, él viene a decir, pero es que resulta que si Pedro en Jerusalén no fue el que dio la orden. Pedro, cuando la gente se cayó, primera de Corintios capítulo 15, Hechos 15, 12, y lo digo textualmente y regresen el video, lo que él dijo, cuando la gente se cayó, no se cayó para escuchar a Pedro porque era la autoridad, se cayó para escuchar a Pablo y a Bernabé. ¿Dijo o no dijo? Eso dijo y lo comprueba. Vamos a ver, prueba, doña Lupa, para que vean cómo el hermano está confundido. No tiene culpa, lo engañaron. Pero si él quiere ver hoy, con doña Lupa lo va a ver. Vamos a ver. En el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Y él dice, no, porque Pedro es la autoridad, sino para escuchar a Bernabé y a Pablo. Toda la multitud cayó,
Y oyeron a Bernabé y a Pablo. Oyeron a Bernabé y a Pablo. Hasta ahí, él tiene razón. Pero léame el versículo 1. ¿Cuándo comenzó el problema y con quién? 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé. ¿Quién es? Como Pablo y Bernabé. ¿Quién? Como Pablo y Bernabé. Manuel, ponga la lupa. Pablo y Bernabé Tuviesen una discusión tuviesen una discusión, y contienda pelea y contienda. no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Pablo y Bernabé no fueron capaces de poner orden, no tenían autoridad, no pudieron callar a la gente. ¿Qué decisión tomaron? Vamos donde está Pedro. Pongan cuidado, siga. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. No pudieron ellos, se les escapó de la mano. Ahora él va a decir, callaron para escuchar a Bernabé y a Pablo. No, si por eso fue el problema. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron a todas las cosas que Dios había hecho. Comienza ahí la pelea de nuevo, ponga cuidado. Pero algunos de la secta de los fariseos, Lo mismo que pasó allá. que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y pongan cuidado lo que pasó, lo mismo que allá. Y después de mucha discusión, Volvió, se encendió lo mismo. Allá Bernabé y Pablo no pudieron poner orden. Aquí también vuelve la discusión. Después de una gran discusión, Pedro, ahí está la autoridad. Pedro se pone de pie. Un texto sin el contexto es un pretexto para engañar a la gente. Ahora, observe, le voy a explicar el resto. Ya entendió la primera parte, me gusta. Le voy a explicar la segunda, con lupita. La segunda con lupita. Ya entendió la primera parte. Sí, se lo voy a explicar con gusto, con amor, de corazón a corazón. Para que usted para que vea cómo se escudriñan las escrituras. A ver, entonces, llegamos. Cuando está la discusión, Pedro. y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Y entonces, versículo 12, cuando Pedro da el discurso, Entonces toda la multitud cayó. cayó. Ahí sí habló la autoridad, cayó. Y cuando ya todo el mundo guardó silencio porque la autoridad habló, ahora sí el muérgano Pablo y Bernabé, ¿me escuchan o no me van a escuchar? Pongan cuidado, Lupita, por favor, Lupita. Aquellos que no lo querían escuchar, ya habló la autoridad, vamos a ver. Repito, entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo. Ahora sí oyen, porque la autoridad habló. Entonces él me viene a decir, pero Santiago, ¿se acuerda que Santiago fue el que dijo, tenemos que hacer esto? Error, con la lupa, doña Lupa. Mire, doña Lupa, por si quiere creer, con la misma Biblia, para que usted no agarre un texto sin el contexto. A las pruebas me remito, y el mundo entero lo está viendo. Mire, él dijo que Santiago era la autoridad, porque había dado la orden y no Pedro. Vean la lupa, para que vean el error. Él no tiene la culpa, a él lo engañaron. Y lo que el maestro le enseña, el alumno aprende y lo repite. Pero le voy a demostrar hoy, si él quiere, con la misma Biblia de ellos, la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, que a él lo engañaron. No fue Santiago quien dio la orden, quien dijo esto es así, fue Pedro. Escúchenlo. Entonces Pedro, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo. Versículo 8. Y Dios, que El versículo 7. y después de mucha discusión, Ajá. Después de mucha discusión. Pedro se levantó. ¿Quién?
Pedro, No Santiago, Pedro. Pedro. ¿Quién fue el que puso el punto final y quién fue el que dio la enseñanza? ¿Quién fue? Pedro. Escuche, escuche. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Vamos a ver qué les dijo. El muérgano Santiago va a repetir lo que dijo Pedro. Pongan cuidado, pero él agarra el texto y saca el contexto. Y así no me gusta, tiene que ser con el contexto. Pedro, varones hermanos, varones y hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca. Dios me escogió. Hay elección de Dios para que los gentiles oyeran por la boca mía de yo, dice Pedro. Siga. Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Quién me dice que no lo eligió Dios? Ahí dice que sí. Los protestantes dicen que no. ¿A quién le creo yo? Siga. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Vamos a ver las palabras que vienen, doña Lupa. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, decisión del caso. ¿Han visto la decisión del caso? ¿Caso cerrado? Decisión del caso. No es Santiago. Manuel, no es Santiago, es Pedro, te engañaron. Decisión del caso. ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Manuel, ¿saben cuál era el yugo que sus padres no habían podido llevar? La circuncisión. ¿De dónde comenzó la pelea? Porque querían que los cristianos siguieran la circuncisión. ¿Se acuerda? ¿Quién toma la decisión y dice, no, eso no es así? Pedro. Y Santiago va a repetir lo que dice Pedro. Eso significa la comunión en la jerarquía de la iglesia. Que los obispos apoyan al Papa. ¿O no? ¿Claro? Y para que ustedes vean que el Santiago apoya a Pedro, van a ver cuando Santiago habla, para que vean que Santiago dice, el Papa dijo, como dicen los obispos, el Papa dijo. Pon cuidado, siga. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pero pasa el 12. Entonces, toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Aquí viene Santiago. Entra en acción Santiago. Lupita, vamos a ver a Santiago. Entra en acción Santiago. y cuando ellos, la multitud, callaron, Jacobo respondió diciendo, Jacobo respondió diciendo, vamos a ver qué dice Jacobo, por su propia cuenta, o a ver si Jacobo se apoya en la autoridad en Pedro. Vamos a ver. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón, El Papa, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. como Santiago se apoya en Pedro y viene a hablar lo mismo que Pedro, pero ellos no les enseña a leer el texto con el contexto, pero a ellos no les enseña a escudriñar las escrituras. A ellos simplemente le dan un texto y dice, se lo aprenden de memoria y se lo restrega a los católicos en la cara. Y el católico que no sabe dice, uy, eso sí saben, uy, mire cómo conocen las escrituras. ¿Por qué no me engañan a mí? No me pueden engañar porque tengo pruebas en la mano. Ahora bien, miramos. Cuando usted y yo vemos, ahí ya vemos que Santiago lo que dice es simplemente apoyarse en, de modo que él estaba engañado, lo engañaron. Ahora verá si lo ve o no lo ve. Ahora seguimos. Él dijo muchas cosas de la iglesia, las características de la iglesia.
Era una iglesia que no tenía pecado, quiso decirlo. Una iglesia que no tenía pecado. Y entre los pecados que dio, está Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, entre la lista que dio, y esa es la que a mí me gusta. Y qué bueno que la tocó. Yo estaba esperando que la tocara, estaba sufriendo porque no la tocaba, pero la tocó. Oigan, cuidado. ¿Quiénes son los que no entrarán en el reino de los cielos? Del 5. Bueno, del 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es el 8, Luisito, para no perder mucho tiempo. Pero los cobardes, Él lo habló. Miren, un pecado, Él no es cobarde, no hay pecado. e incrédulos, Él no es incrédulo, no es pecado. los abominables y homicidas, Él no es abominable ni homicida. Ese pecado a lo mejor no lo tiene. los fornicarios A lo mejor ese pecado tampoco lo tiene. A lo mejor ese pecado lo tenemos los católicos. y los hechiceros, A lo mejor los católicos lo tenemos. Ese tampoco lo tiene él. los idólatras Ese tampoco lo tiene él. Lo tenemos los católicos. y todos los... Lupita. No, doña Lupa. Doña Lupa. Manuel, mire, este es el pecado suyo. y todos los mentirosos, Manuel, si usted no ama la verdad de las escrituras, si usted comienza a enseñar lo que a usted le ven en la cabeza o lo que le enseñan, saliéndose del texto, saliéndose del contexto, agarrando un texto para hacerle creer a la gente cosas que no son, los mentirosos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. tampoco se van a escapar ustedes los evangélicos. Entonces es necesario que amemos la verdad, y aquí estamos, que salga la verdad. Y ustedes están viendo, vio cómo él expuso su iglesia. Ustedes vieron los capítulos y los versículos. Ustedes vieron lo que yo expuse, capítulos y versículos. Ustedes vieron lo que puso el hermano. Aquí nadie se trata de que estamos haciendo una obra de teatro. Aquí se trata de lo que ellos creen, de lo que ellos enseñan. Y aquí les estoy mostrando yo, con cita bíblica, cuáles son los errores de estos hermanos que engañan al católico, porque el católico es perezoso, como decía el hermano, y no quiere leer la Biblia. A usted se le respetó su tiempo. Entonces, queridos hermanos, yo quiero que ustedes observen algo. Qué fácil es decir: ah, no, la iglesia católica no es la de Cristo, mi iglesia es la de Cristo. Pero cuando se le pide pruebas, no tienen. Pero en la iglesia católica que usted y yo estamos, tenemos pruebas gigantes, gigantes, no solamente bíblicas. ¿De qué Biblia está leyendo él? De una Biblia hecha por una iglesia que no es la de él, que es la iglesia católica. El Papa San Dámaso I, Papa de la iglesia católica, en el año 382 hizo la Biblia. Y si la iglesia católica no es la de Cristo, y si el Papa no tiene autoridad, entonces ¿por qué ellos tienen la Biblia? ¿Y por qué le creen? Ellos dicen: la iglesia católica le puso 7 libros a la Biblia y por eso se la quitamos. No, error. La iglesia católica no le puso 7, le puso 27. No le quiten 20. 27. Porque existía el canon del Antiguo Testamento y la iglesia católica, eso es que ellos dicen que no es la de Cristo, en el año 382, los obispos junto con el Papa le ponen 27 libros. Voten la Biblia. ¿Por qué la cargan? A lo mejor ni sabe quién hizo la Biblia, pero debería. No, la Biblia la escribieron. No estoy diciendo quién la escribió, estoy diciendo quién la hizo. Biblia significa biblioteca. Una carta estaba en Roma, ¿quién fue y la trajo? Otra estaba en Éfeso, ¿quién fue y la trajo? Otra estaba en Filipos, ¿quién fue y la trajo? Otra estaba en Tesalónica, ¿quién fue y la trajo? La iglesia católica. ¿Por qué no lo hicieron ellos? O que me diga él, ¿cómo se llamó su pastor que hizo eso? ¿Cómo se llamó? Oye,
es fácil decir esta es la iglesia de Cristo. Lo difícil es comprobarlo. ¿Por qué no lo comprueba si el mundo entero lo está viendo? Están perdiendo la oportunidad de que el mundo entero lo vea y crean que ellos son la iglesia de Cristo. Pero agarran a un católico que no ha estudiado la Biblia. Y en la tierra del ciego, el tuerto es rey. Claro. Pero vean ustedes cómo la Biblia está mostrando. Ahora él dice, el vicario de Cristo no es el Papa. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Porque Pedro no convenció a nadie. Pedro no convenció a nadie. Pedro no convirtió a nadie. El Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Mire cómo se contradice con la Biblia. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra. ¿La palabra de quién? Hechos 2, 14. ¿La palabra de quién? Entonces Pedro. ¿La palabra de quién? Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Y ahora sí, 41. Cuando escucharon la palabra de Pedro. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro no convirtió a nadie. A nadie. Vino el Espíritu Santo solo y convirtió a 3,000 personas. Ciertamente la Biblia dice que el que convierte es el Espíritu Santo. Sí, pero a través de Pedro. Pruebas tengo, capítulos y versículos. Él no me puede mostrar donde venga el Espíritu Santo solo y venga y le diga, Petronilo, conviértate. No, siempre va a haber cómo el Espíritu Santo obra en los apóstoles. Entonces, queridos hermanos, es simplemente una manera de engañar al católico. Por eso no dejaré de decirles, católico ignorante, seguro protestante. El que no se forma, se deforma. Es necesario que ustedes y yo con seriedad delante de Dios estudiemos la Biblia. Porque si no se cumple lo que dice mismo Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1, óiganlo. Pero hubo también falsos profetas. Hubo también falsos profetas. Entre el pueblo. Entre el pueblo. Como los habrá entre vosotros. Manuel, tenga cuidado de no ser un falso profeta. Otra vez, Luis. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como los habrá entre vosotros, falsos maestros. Falsos maestros. Enseñan, y qué bonito, y hasta gritan. Muy bonito. Que introducirán encubiertamente herejías. Doña Lupa, por favor. Otra vez. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. Introducirán significa que antes no existían y ahora, hasta ahora lo están introduciendo. Llevan 500 años queriendo introducir las herejías. Introducirán, se meten, ya viene el Evangelio 1520 años. Y aparece Martín Lutero y aparecen las sectas y comienzan a introducir encubiertamente. Nadie se da cuenta. Con el permiso del señor obispo. Dentro de la iglesia incluso hay obispos que no se han dado cuenta todavía de eso. Hay sacerdotes que no se han dado cuenta que los protestantes están, ¿cómo? Introducirán encubiertamente, que nadie se da cuenta. ¿Qué introducen? Herejías destructoras.
herejías que destruyen la fe del pueblo y dejan de creer en la doctrina de Cristo. Y antes decían, yo me confieso, y ahora me confieso directamente con Dios. Antes creían que Cristo estaba en la hostia y ahora dicen que no, que es un mero símbolo. Antes creían que María era virgen, ahora es una cualquiera. Antes creían que el Papa era el vicario de Cristo, ahora es el anticristo, es la bestia. Antes creían que la iglesia es la esposa de Cristo, ahora dicen que la iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo comenzaron a creer eso? No se dan cuenta, van introduciendo sin que nadie se dé cuenta. Los hubo, los habrá, dice Pedro. Sigue. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Negarán. ¿Cuándo lo niegan? Cuando no creen en su palabra, desechan la piedra.